Glaucoma. CTO, edición 11. Este tema fue importante hace unos años. Tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el glaucoma agudo, que se debe integrar en el concepto de ojo rojo, y por otro, el glaucoma crónico simple. Es necesario dominar la definición, la clínica y el tratamiento de los dos cuadros. El glaucoma congénito y los glaucomas secundarios son accesorios, por lo que pueden ser estudiados superficialmente. El glaucoma es un conjunto heterogéneo de enfermedades cuyo daño fundamental se centra en nervio óptico, lo que provoca una pérdida de campo visual que puede llegar a ser total. El principal factor de riesgo es el aumento de la PIO, aunque existen glaucomas con cifras tensionales dentro de la normalidad. La incidencia del glaucoma aumenta con la edad. La detección precoz de pacientes glaucomatosos es un problema sanitario importante. La fisiología del humor acuoso es esencial para el conocimiento de la patogenia del glaucoma. Se producen los procesos ciliares que vierten dicho humor acuoso a la cámara posterior, desde donde pasa a la cámara anterior por la pupila y finalmente va a evacuarse por el ángulo irido-corneal a través del trabeculum, canal de Schlemm y sistema venoso episcleral. El aumento de la PIO puede deberse a un incremento de la producción de humor acuoso, causa sumamente rara, o a una disminución de la evacuación, la razón fundamental. Dentro de esta se puede distinguir entre obstáculo pretrabecular como en el glaucoma por cierre angular o el ataque agudo de glaucoma. En glaucomas secundarios a algunas iridociclitis o en el glaucoma congénito. Bloqueo trabecular, como en el glaucoma crónico simple de ángulo abierto y en algunos glaucomas secundarios. Bloqueo posttrabecular, como en la fístula carótido-cavernosa por aumento de presión venosa que impide el drenaje del humor acuoso recogido por el canal de Schlemm. Para valorar la malla trabecular, se realiza una técnica denominada gonioscopía, tras aplicar anestésico tópico. Se coloca una lente que lleva acoplados en su interior unos espejos. De este modo es posible visualizar el ángulo camerular y valorar su amplitud, el depósito de pigmento o la presencia de sinequias. A continuación tenemos la tabla 1 con los factores que influyen en la presión intraocular, PIO. Factores que aumentan la PIO: aumento de la producción del acuoso raros, aumento del volumen hemático, aumento del flujo sanguíneo en el cuerpo ciliar, beta agonistas. Disminución del drenaje del acuoso, bloqueo pretrabecular, sinequias anteriores, rubeosis, bloqueo trabecular, sangre, detritus inflamatorio, bloqueo posttrabecular, aumento de presión venosa. Factores que disminuyen la PIO: por aumento del drenaje acuoso, pilocarpina, parasimpático miméticos, precursores adrenérgicos, trabeculoplastia láser, trabeculectomía, cirugía no perforante, análogos de prostaglandinas. Descenso de la producción del acuoso, beta bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica, destrucción o inflamación de los cuerpos ciliares, deshidratación o disminución del flujo sanguíneo ciliar. Glaucoma primario de ángulo abierto, glaucoma crónico simple. La definición más actual de esta enfermedad considera que se trata de una neuropatía que afecta al nervio óptico, cuyo principal factor de riesgo es la hipertensión ocular. El glaucoma primario de ángulo abierto, GPAA, es una enfermedad crónica, bilateral, aunque generalmente asimétrica, en la cual se produce una pérdida irreversible de fibras nerviosas del nervio óptico y alteraciones de los campos visuales, con ángulo camerular abierto y PIO habitualmente por encima de 21 milímetros de mercurio. Es la forma más frecuente de glaucoma. La prevalencia es del 0,5% en la población general, pudiendo llegar al 2 a 3% en las personas mayores de 60 años.
Existen factores de riesgo como los antecedentes familiares de glaucoma, una paquimetría corneal baja, córnea fina y la miopía. En los últimos años se ha relacionado también el síndrome de apnea del sueño. Es una de las mayores causas de ceguera en el ámbito mundial. De hecho, se considera que en la actualidad constituye la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. La primera causa de ceguera sin especificar este aspecto sería la catarata. No existe una cifra exacta de pío que separe a los individuos sanos de los glaucomatosos, puesto que la tolerancia del ojo a la presión varía mucho de un individuo a otro, pero se pueden considerar normales valores de hasta 20 milímetros de mercurio, sospechosos entre 20 a 24 milímetros de mercurio y patológicos, los superiores a 24 milímetros de mercurio. Figura 1. La pío suele ser aproximadamente igual en ambos ojos, estando sometida a un ritmo circadiano con un máximo hacia las 6 horas y un mínimo sobre las 22 a 24 horas. Las oscilaciones no sobrepasan los 4 a 5 milímetros de mercurio, aunque es habitual la presencia de oscilaciones o de variaciones diurnas por encima de estas cifras en pacientes con glaucoma. Además, es importante tener en cuenta la influencia del espesor corneal en la medida de la pío. Las córneas gruesas o finas sesgan la medida de la pío, haciendo que en el primer caso se sobreestime y en el segundo se infraestime. En la figura 1 tenemos el cribado de glaucoma. Presión intraocular. Cuando es menor a 21 milímetros de mercurio, vigilancia. Cuando es mayor a 21 milímetros de mercurio, campimetría. Excavación papilar, tomografía de coherencia óptica. Recuerda, en la exploración rutinaria de un paciente glaucomatoso, además de medir la pío, resulta obligada la realización de un campo visual y la valoración de la papila, mediante la exploración del fondo de ojo, para determinar el grado de excavación existente y si se ha producido progresión de la enfermedad. Patogenia. La presión de perfusión de los capilares que nutren la cabeza del nervio óptico es de unos 27 más menos 3 milímetros de mercurio, con lo que bastan pequeños aumentos de la pío para que quede dificultada su nutrición y se produzca con el tiempo una atrofia de las células de sostén y de las fibras nerviosas, originándose la excavación papilar glaucomatosa. Esta excavación se estima en la exploración con el oftalmoscopio por la relación EP o cociente entre el diámetro de la excavación E y el diámetro de la papila P, valorándose entre 0 y 1. Cuando este cociente es menor de 0,3 es normal. Entre 0,3 a 0,6 es sospechosa y si es mayor de 0,6 es probablemente patológica. En fases avanzadas, la excavación llega al borde de la papila y los vasos se ven desplazados hacia el lado nasal. La asimetría de la relación EP entre ambos ojos, superior a 0,2, es probablemente patológica. Clínica. La consecuencia funcional de esta destrucción progresiva de fibras nerviosas es la aparición de defectos glaucomatosos en el campo visual. Al principio se producen alteraciones en la zona periférica y en el área perimacular. Después aparecen el escotoma de Bjerrum y el escalón nasal de Rhone. La reducción del campo a un islote central y a otro temporal inferior y finalmente queda un islote temporal. Si se pierde este islote, el resultado final es la amaurosis. Ver figura 2. En esta figura 2 vemos la evolución campimétrica y papilar del glaucoma crónico simple. Observamos la excavación fisiológica, mancha ciega, escotoma fisiológico correspondiente a la papila, excavación glaucomatosa moderada de 0,4 a 0,5. Escotoma pericentral, área de Bjerrum y escotoma periférico, nasal de Rhone.
Excavación glaucomatosa severa, de 0,8 a 0,9. Isla de visión central e isla temporal residual. Visión central, isla e isla temporal en la excavación glaucomatosa. Como se conserva la visión central hasta estadios avanzados y por tanto una buena agudeza visual, la enfermedad pasa desapercibida para el paciente y a veces para el médico, si no piensa en ella. Diagnóstico. Es preciso hacer un diagnóstico precoz en todo individuo mayor de 40 años o que presente factores de riesgo. Es recomendable una tonometría periódica. Se debe sospechar al encontrar una PIO elevada o una alteración de las papilas en un sujeto asintomático. Sin embargo, la elevación aislada de la PIO que no está acompañada de disminución de fibras nerviosas se debe considerar hipertensión ocular exclusivamente. El daño funcional en el nervio óptico se valora mediante la realización de campos visuales o campimetría, el daño anatómico mediante la valoración de la excavación papilar o recientemente mediante análisis computarizados del grosor de la capa de fibras nerviosas de la retina, tomografía de coherencia óptica, en inglés Optical Coherence Tomography o CT, GDX, HRT, etc. Estas técnicas permiten cuantificar el espesor de la capa de fibras nerviosas en los distintos cuadrantes y ofrecen una imagen muy fácil de interpretar. En el caso de la OCT, la pérdida de espesor moderada se muestra codificada en amarillo y la grave en rojo, junto al grosor de la capa de fibras nerviosas de cada cuadrante. Lógicamente, la información es mucho más reproducible y objetiva que la que se obtiene simplemente del examen visual de la papila. Figura 3. Y complementa la información obtenida mediante el campo visual. En la figura 3, el OCT de capa de fibras nerviosas en un paciente glaucomatoso muestra adelgazamiento severo de la capa de fibras nerviosas en el sector nasal y moderado en el temporal. Imagen OCT y el fondo del ojo, el fondo de ojo. Tratamiento. En el futuro es posible que se disponga de medicación neuroprotectora, pero hoy por hoy todos los tratamientos disponibles actúan reduciendo la PIO. El tratamiento es inicialmente médico, es permanente para conseguir que el paciente alcance continuamente niveles de PIO tolerables por su nervio óptico. Se utilizan colirios, primero en monoterapia y si no es suficiente, combinados. Para hacer más fácil el cumplimiento terapéutico, en los últimos años se han desarrollado presentaciones que combinan dos principios activos en el mismo colirio. Los fármacos empleados son beta bloqueantes, timolol, actúan disminuyendo la producción de humor acuoso. Hay que tener especial cautela al utilizarlos en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y bloqueo auriculoventricular, y sobre todo en broncópatas y asmáticos. En algunos casos pueden causar impotencia y depresión. Análogos de las prostaglandinas F2, latanoprost, vimatoprost, travoprost y tafluprost. Suponen una revolución en el tratamiento del glaucoma crónico por su alta eficacia y su buena tolerancia sistémica. Son también fármacos de primera línea y más potentes que los beta bloqueantes. Actúan facilitando la salida del humor acuoso a través de la vía uveoescleral. Son fármacos con mejor perfil de seguridad a nivel sistémico que los beta bloqueantes. A nivel ocular producen cambios en la coloración del iris. Hiperpigmentación e hiperemia y aumento del tamaño de las pestañas. Además de estos cambios cosméticos, inducen la llamada orbitopatía por prostaglandinas, en oftalmos por atrofia de la grasa orbitaria. Agonistas alfa-2 adrenérgicos, brimonidina o aparaclonidina, actúan disminuyendo la producción de humor acuoso en los procesos ciliares, pero producen frecuentes alergias, como los inhibidores de la anhidrasa carbónica.
Suelen utilizarse en combinación ya que su eficacia hipotensora es reducida. Al contrario que los adrenérgicos antiguos, por actuar de forma selectiva sobre los receptores alfa-2, no producen midriasis y son seguros en pacientes con ángulo estrecho. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, dorzolamida, hacen que disminuya la secreción del acuoso. De uso tópico, colirios han de emplearse en combinación con otros por su moderada eficacia. Por vía sistémica se emplea acetazolamida muy potente, pero de utilización solo transitoria, debido a sus muchos efectos adversos sistémicos. Pilocarpina es un estimulante colinérgico que produce miosis y actúa aumentando la salida del acuoso. No se utiliza actualmente de forma generalizada porque ocasiona efectos adversos locales importantes, como dolor, miopización o catarata. Si el tratamiento médico fuese insuficiente por no controlar la PIO o bien si se produce progresión con cifras de PIO normales con tratamiento tópico combinado, se intentará abrir una vía de drenaje artificial. Puede realizarse mediante una trabeculoplastia con láser o bien con una cirugía filtrante, que es mucho más eficaz. Esta técnica consiste en crear una comunicación artificial entre la cámara anterior y el espacio subconjuntival, generando una estructura que recibe el nombre de ampolla de filtración, en cuyo interior se reabsorbe el humor acuoso. Ver la figura 4. En la figura 4 se muestra la ampolla de filtración en una trabeculectomía en ojo derecho. Ampolla de filtración en una trabeculectomía en ojo derecho. En los últimos años se están produciendo adelantos importantes en la cirugía del glaucoma. La opción clásica, trabeculectomía o cirugía perforante, es muy eficaz, pero se asocia en ocasiones a complicaciones importantes. Estas se deben fundamentalmente al brusco descenso de la PIO que experimenta el ojo. Ello ha dado lugar al desarrollo de las técnicas no perforantes, en las que no se practica un orificio de espesor completo, sino que se respeta una fina capa de Descemet y trabeculum, que recibe el nombre de membrana trabeculo-descemética. El hecho de que esta membrana ofrezca cierta resistencia a la salida del humor acuoso hace que el descenso de PIO sea menos brusco y las complicaciones graves son, por ello, mucho menos frecuentes. Con el mismo objetivo de hacer más segura la cirugía, se han desarrollado diferentes implantes de drenaje del humor acuoso, que en muchas ocasiones se asocian a la cirugía de catarata y permiten una disminución moderada de la PIO. Estas técnicas se denominan cirugía mínimamente invasiva de glaucoma, MIGS, por sus siglas en inglés, y posibilitan un abordaje quirúrgico del glaucoma en un estadio más precoz, ya que las complicaciones graves son infrecuentes. La ventaja del implante es que la luz del canal a través del que sale el acuoso del ojo tiene unas dimensiones prefijadas y ello permite estandarizar los resultados. En glaucomas muy rebeldes o que continúan progresando a pesar de cirugía filtrante, puede estar indicada la implantación de un dispositivo de drenaje valvulado o no, o la práctica de un procedimiento ciclodestructivo, destrucción parcial del cuerpo ciliar, con láser o crioterapia para reducir la síntesis de humor acuoso. En este video 1 se muestra una esclerectomía profunda no perforante en ojo izquierdo por cortesía del Dr. González Martín Moro, Hospital de Henares, Madrid. Recuerda, los beta bloqueantes pueden tener efectos secundarios sistémicos graves. Los análogos de las prostaglandinas apenas poseen efectos secundarios sistémicos. Glaucoma primario de ángulo estrecho. La existencia de un ángulo irido corneal estrecho predispone al cierre del mismo, desencadenándose un ataque agudo de glaucoma debido a la elevación de la PIO, por bloqueo mecánico de la malla trabecular, por contacto entre la raíz del iris y la periferia de la córnea.
Existe una predisposición anatómica de tal forma que se da en sujetos mayores de 50 años. Fáquicos con cristalino, con una cámara anterior estrecha o poco profunda y con ojos pequeños que suelen ser hipermétropes. Y la inserción del iris en el cuerpo ciliar suele ser anterior y el ángulo irido-corneal es por todo ello estrecho. En la figura 5 se muestra el mecanismo de producción del glaucoma primario. Bloqueo pupilar. Protrusión anterior del iris. Y aquí el cierre angular. Patogenia. El ataque agudo se desencadena cuando la pupila está en midriasis media. Ver figura 4 del siguiente capítulo. En esta situación se puede producir un bloqueo del paso del humor acuoso de la cámara posterior a la anterior a través de la pupila, bloqueo pupilar. El humor acuoso empujará la periferia del iris hacia adelante, lo que taponará la malla trabecular, cierre angular, originando el comienzo de un ataque agudo de glaucoma. La midriasis media puede producirse en la oscuridad en sujetos nerviosos o estresados, con la administración de midriáticos, con la toma de atropina o de sus derivados, o con el tratamiento con simpático-miméticos. Clínica. Al no poder salir el humor acuoso se produce aumento del apío. Tabla 2. Cuando ésta supera los 30 milímetros de mercurio, se altera la bomba endotelial necesaria para la transparencia corneal y se origina edema corneal. La córnea se muestra turbia e impide visualizar el iris. El individuo refiere halos de colores alrededor de las luces, cuando se superan los 40 a 50 milímetros de mercurio. Se presenta dolor intenso que puede irradiarse al territorio del trigémino. Aparecen blefaroespasmo y lagrimeo, inyección mixta y síntomas vagales como bradicardia, hipotensión arterial, náuseas y vómitos, que pueden inducir a errores diagnósticos, pues es posible olvidarse el cuadro ocular si la presión es muy elevada. Se colapsa la arteria central de la retina, provocándose isquemia retiniana, mucho dolor, disminución de la agudeza visual y gran dureza del globo al tacto. Si no se resuelve el cuadro, la lesión por isquemia se hace irreversible y dará lugar posteriormente a atrofia retiniana. El sujeto puede haber sufrido con anterioridad cierres angulares intermitentes que ceden espontáneamente. Son glaucomas abortivos que cursan con cefaleas en hemicráneo del mismo lado del glaucoma subagudo o cierre angular intermitente. Tabla 2. Clínica de una crisis de glaucoma agudo. Síntomas. Episodios previos de cierre intermitente o glaucoma abortivo, cefaleas hemicraneales. Halos de colores, edema corneal. Dolor territorio trigémino. Síntomas vegetativos. Disminución de agudeza visual. Signos. Dureza pétrea, globo ocular. Midriasis media A reactiva. Hiperemia mixta o ciliar. Nubosidad corneal. Cámara anterior estrecha. Diagnóstico. Se realiza tomando la PIO y demostrando que el ángulo camerular está ocluido mediante gonioscopía técnica exploratoria para visualizar el ángulo irido-corneal, que consiste en apoyar sobre la córnea una lente con un espejo oblicuo. Tratamiento. De entrada, es siempre médico. Se emplean diuréticos osmóticos como el manitol y la acetazolamida para disminuir rápidamente la PIO. Corticoides tópicos para limitar el componente inflamatorio y reducir el edema corneal, y mióticos, como la pilocarpina, para romper el bloqueo pupilar. También están indicados los fármacos hipotensores tópicos, como los beta bloqueantes o los alfa-2 agonistas.
Los análogos de las prostaglandinas no deben utilizarse porque aumentan la inflamación. Los adrenérgicos no selectivos usados en el pasado también estarían contraindicados por inducir midriasis, pero no los alfa-2 selectivos que apenas modifican el tamaño pupilar. De hecho, en todo caso, inducirían una miosis. Una miosis leve. Como los factores anatómicos persisten a pesar de resolverse el cuadro agudo, hay que realizar una iridotomía. En el pasado, esta técnica se realizaba quirúrgicamente. En la actualidad, suele practicarse de forma más segura empleando láser Jack. Figura 6, que muestra la iridotomía con láser Jack en ojo derecho. Es preciso actuar también en el ojo contralateral de forma profiláctica, pues está igualmente predispuesto al ataque. En la actualidad, algunos grupos opinan que la cirugía de catarata es el tratamiento de elección del glaucoma agudo de ángulo estrecho, una vez controlada la presión. El paciente es sometido a cirugía de catarata. La sustitución del cristalino por una lente intraocular mucho menos voluminosa profundiza la cámara anterior y resuelve el problema en muchos pacientes. Glaucoma congénito. El glaucoma congénito presenta un incremento del apío por anomalía en el desarrollo angular que origina alteraciones morfológicas del globo y afectación del nervio óptico, con producción de ceguera irreversible. En el niño se considera patológica un apío mayor de 18 milímetros de mercurio. Afecta a uno de cada 15.000 nacidos y es bilateral en el 75% de los casos. Puede ser de los siguientes tipos: aislado o primitivo. Aparecen restos de tejido embrionario en el ángulo, la denominada membrana de Barkan, que ocluyen la malla trabecular impidiendo el drenaje del acuoso. Asociado a anomalías oculares. Se trata de un ojo con anomalías que secundariamente puede desarrollar glaucoma, como en la aniridia, el microoftalmos, la microcórnea, entre otros. Asociado a anomalías sistémicas que presentan alteraciones a nivel ocular que pueden desarrollar un glaucoma generalmente tardío. Ocurre en anomalías mesodérmicas como el síndrome de Marfan, el síndrome de Marchesani, la enfermedad de von Hippel-Lindau o anomalías metabólicas como la homocistinuria, la alcaptonuria, las cromosomopatías, entre otros. Secundario. No existe anomalía angular. El glaucoma se produce en la evolución de otro proceso, como la embriopatía rubeólica, la persistencia de vítreo primario hiperplásico, la retinopatía de la prematuridad, etc. Clínica. El incremento del apío provoca aumento de la excavación papilar que en principio es reversible si se normaliza la tensión. Se debe sospechar en un niño que acude por edema corneal, lagrimeo, blefaroespasmo y fotofobia. A medida que avanza, crece el diámetro anteroposterior del globo, buftalmos, provocando una miopía axial. Asimismo, se verá un incremento del diámetro corneal mayor de 12 milímetros o megalocórnea. Se producen desgarros en la membrana de Descemet, estrías de Abbe y aumento en la profundidad de la cámara anterior. Diagnóstico. Se realiza por los síntomas antes descritos, por las alteraciones corneales y papilares, y por los datos obtenidos de la tonometría, medida del apío, de la gonioscopía, estudio del ángulo irido-corneal y de la biometría, medida del diámetro corneal y de la longitud axial del globo. Estas pruebas generalmente requieren una corta sedación profunda en quirófano. Tratamiento. Es quirúrgico. La eficacia depende de la precocidad del diagnóstico, pero el pronóstico suele ser bastante malo. Los fármacos se usan únicamente de forma transitoria para controlar la apío, hasta la cirugía. Desde el punto de vista quirúrgico, la cirugía de elección es distinta que la practicada en los adultos. Se llama goniotomía y consiste en cortar por vía interna la membrana que bloquea la salida de líquido. Si fracasara, se puede repetir o intentar realizar una trabeculectomía desde el exterior.
similar a las realizadas para el glaucoma crónico en el adulto, e igualmente pueden implantarse dispositivos de drenaje valvulados o no, específicos para pacientes pediátricos por su menor tamaño. Glaucoma secundario. El glaucoma secundario se produce por aumento de la pío que se presenta como complicación de otra patología ocular. Puede ser facogénico por cambios en el cristalino, luxación del cristalino. Si se luxa hacia adelante puede provocar un bloqueo pupilar o un empuje del iris hacia adelante con cierre del ángulo. Facomórfico. Durante el proceso de maduración de una catarata, el cristalino puede absorber agua, aumentando entonces su tamaño y produciendo un bloqueo pupilar que empuja el iris hacia adelante, lo que ocasiona un cierre del ángulo. Facolítico. A partir de una catarata hipermadura pueden salir proteínas cristalinianas que obstruyen la malla trabecular. Inflamatorio, uveitis anterior. En algunos casos puede haber un aumento del apío por formación de sinechias anteriores entre la periferia del iris y la córnea, cerrando el ángulo, o por inflamación de la malla trabecular o obstrucción de la misma por las proteínas y las células inflamatorias presentes en el acuoso. Postquirúrgico, por formación de sinechias anteriores, por obstrucción de la malla trabecular debido a masas cristalinianas o a vítreo que pasa a cámara anterior, y muy frecuentemente por lavado incompleto del viscoelástico durante las fases finales de la cirugía de catarata. Traumático, contusión ocular por alteración de la malla trabecular o por depósito de material inflamatorio o hemático. Recesión angular, se produce cicatrización del ángulo meses o años después del traumatismo. Quemaduras químicas por formación de cicatrices en el limbo. Iatrógeno, por administración prolongada de corticoides. Pueden provocar hipertensión ocular o incluso un glaucoma de ángulo abierto. Por uso de midriáticos, puede desencadenarse un ataque agudo de glaucoma, especialmente con la atropina. Vascular. Glaucoma neovascular. En procesos que provocan isquemia retiniana, tiene lugar una neoformación de vasos en la retina y posteriormente en el iris. El tejido fibroso que los acompaña cierra el ángulo irido-corneal, interfiriendo la salida de lo acuoso. Se trata de un glaucoma muy difícil de tratar. Ocurre sobre todo en la obstrucción de la vena central de la retina y en la retinopatía diabética. Aumento de la presión venosa epiescleral. En pacientes con fístula carótido cavernosa y en enfermedad de Sturge-Weber, por transmisión de la presión alta desde el territorio venoso hasta el sistema de drenaje del humor acuoso. Pigmentario. El roce del iris con la superficie anterior de la zónula y el cristalino libera pigmento. Este pigmento obstruye la malla trabecular. Es característico encontrar un depósito denso de pigmento en la cara endotelial de la córnea, uso de Krukenberg, y un trabeculum muy pigmentado. Pseudoexfoliativo, por depósito de material tipo membrana basal, sobre la malla trabecular. Recuerda, el glaucoma agudo afecta típicamente a sujetos hipermétropes. El desencadenante es la midriasis. Debe tratarse de forma urgente para evitar la pérdida visual irreversible. Ideas clave. Solo se puede hablar de glaucoma cuando existe un daño del nervio óptico. Al contrario de lo que se suele pensar, el glaucoma no se define como aumento de presión intraocular PIO. Sobre el glaucoma crónico simple. El cribado de glaucoma se realiza mediante tonometría periódica a partir de los 40 años o antes, si existen factores de riesgo como miopía elevada, historia familiar o diabetes. El daño glaucomatoso supone una pérdida de fibras nerviosas que se observa estructuralmente como un aumento de la excavación papilar y funcionalmente como alteraciones del campo visual de inicio periférico. La agudeza visual se conserva hasta fases avanzadas, por lo que la enfermedad es poco sintomática. El tratamiento inicial es tópico, mediante análogos de las prostaglandinas. Los más potentes, pocos efectos adversos sistémicos, pero algunos locales o beta bloqueantes
Contraindicados en broncópatas y cardiópatas. Existen otros fármacos de segunda línea. Si el tratamiento tópico fracasa, se realiza tratamiento con láser, trabeculoplastia o bien quirúrgico, cirugía mínimamente invasiva, cirugía filtrante, trabeculectomía o esclerectomía profunda, no perforante o dispositivos de drenaje. Acerca del glaucoma de ángulo cerrado, son factores de riesgo la hipermetropía, edad superior a 50 años y la presencia de cristalino que favorecen un ángulo estrecho. Se sospecha anteojo rojo muy doloroso con síntomas vegetativos, dureza pétrea del globo, disminución de agudeza visual, con visión de halos de colores alrededor de las luces y midriasis media A reactiva. Tratamiento inmediato con hipotensores parenterales, manitol, orales, acetazolamida y tópicos, beta bloqueantes, así como corticoides tópicos para limitar la inflamación y mióticos para romper el bloqueo. Es necesario realizar una iridotomía con láser jack para disminuir el riesgo de recurrencia, también en el ojo contralateral si el ángulo es estrecho. Casos clínicos. Paciente mujer de 77 años que porta en sus gafas para ver de lejos, +4 en su ojo derecho y +6 en su ojo izquierdo. Refiere dolor en su ojo izquierdo que comenzó hace 2 horas mientras veía una película en el cine. La exploración pone de manifiesto anisocoria, pupila del ojo izquierdo mayor que la del ojo derecho. Edema corneal intenso, pío de 55 milímetros de mercurio en ojo izquierdo. ¿Cuál sería la actitud inmediata más correcta de las que se enumeran a continuación? 1. Manitol intravenoso y corticoides tópicos, después aplicar pilocarpina y finalmente realizar iridotomía. 2. Practicar una iridotomía directamente. 3. Corticoides tópicos y mantener con pilocarpina de por vida. 4. Atropina para romper el bloqueo pupilar y después trabeculectomía. La respuesta correcta es el número 1. Manitol intravenoso y corticoides tópicos, después aplicar pilocarpina y finalmente realizar iridotomía. Caso 2. Acude a su consulta un paciente porque dice que en los últimos meses le ha cambiado el color del ojo izquierdo. En la anamnesis debe insistir en el posible consumo de algunas de las siguientes medicaciones por vía tópica. Número 1. Colirios para el glaucoma. 2. AINE, antiinflamatorios no esteroideos. 3. Corticoides. 4. Aciclovir, pues está demostrado que puede producir hiperpigmentación en el iris cuando se mantiene el tratamiento durante un periodo muy largo tiempo. La respuesta correcta es la número 1. Colirios para el glaucoma. Y el próximo capítulo, uveitis. Es un tema importante, se debe diferenciar la clínica de uveitis anteriores y posteriores. Hay que conocer las causas más frecuentes de uveitis y las asociaciones con determinadas enfermedades sistémicas. Suele preguntarse como caso clínico, hay que repasar la selección al final del capítulo. Gracias.